Este es nuestro tiempo, nuestro servicio de viernes en la noche. Nosotros estamos, usted y yo estamos rompiendo la tierra, ¿sabe? Nosotros estamos rompiendo la tierra por un par de años se endureció un poco, la tierra se nos acostumbró un poco a cierta comodidad, se nos acostumbró un poco a que qué rico estar en casa, puedo ver las noticias, pero también puedo estar en culto, puedo ir comiendo, pero también puedo estar alabando y cosas por el estilo. Pero definitivamente estoy agradecido con Dios por todos los que he visto fielmente venir estos viernes a nuestro servicio de viernes. No solamente, usted no se merece una felicitación, ustedes simplemente tengo que decirles que son bendecidos porque también están ayudándonos a romper la tierra. Y nuestras oraciones hacen que la lluvia temprana y la lluvia tardía vengan para que entonces la tierra sea remojada y pues entre más rápido la remojemos o entre más rápido se remoje, pues mucho más blanda va a estar y creemos en el Señor que este servicio va a seguir creciendo y que va a seguir siendo un servicio que va a bendecir mucho la vida de los que estamos ahí asistiendo. Vamos a tener también parte de nuestro equipo de trabajo de la iglesia, nuestro equipo de staff, compartiendo con nosotros. Ahí vamos a estar tal vez desde el otro mes teniendo personas que nos están ayudando. Pero hoy quiero que busquen en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y hemos estado hablando de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Cómo la gloria de Dios debe o necesitamos nosotros que la gloria de Dios sea restituida, ¿no es cierto? Y hemos estado compartiendo cómo sí, siendo muy sinceros y honestos con nosotros mismos, la gloria de Dios terminó desdibujada, la gloria de Dios terminó siendo como que se transó con ella, es decir, se hizo como una transacción, cambiamos lo que era real, oro real, por un metal muy barato como el bronce. El otro día creo que les alcanzamos a decir que sacando el valor de cada uno de los escudos de los que habla allí Crónicas con Salomón, cuando mandó a hacer estos escudos. Si hoy miráramos el precio de cada uno de estos escudos, son más o menos 1.600 millones de pesos un escudo, uno nada más de 7 kilos, comparado con un escudo de bronce de 7 kilos que vale apenas 50.000 pesos. Eso realmente es una cosa de más que del cielo a la tierra. Y creo yo entonces importante y también confío en el Señor que ya para este tercer mes que estamos empezando, ya estamos a 4 de marzo del 2022 y es impresionante. ¿Qué hace que teníamos la iglesia decorada con unos arreglos navideños y ya estamos a 4 de marzo? Esto realmente va bien, bien acelerado. Creeríamos y esperamos y confiamos en el Señor que ya para hoy, 4 de marzo, ya la tierra haya estado permeándose con nuestras oraciones, con la palabra y entendiendo que en verdad como hijos de Dios nosotros necesitamos que la gloria sea restaurada en nuestros corazones. Nosotros no queremos vivir con algo que es ficticio, nosotros no queremos vivir con algo que pareciera que brilla, nosotros queremos vivir y que en nuestra vida resplandezca la misma gloria de Dios. Aquí en el capítulo 1 del libro de Hebreos, en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, resáltelo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y me encontré con este pasaje en estos días y definitivamente qué bendición de pasaje. Y ya vamos a ver algunas cosas. Por ahora quiero que por favor cierre sus ojos un momento y démosle gracias al Señor. Padre, nosotros te pedimos en este momento, Señor, que seas tú
ministrando nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Espíritu Santo, nosotros hoy queremos exponernos delante tuyo. Espíritu Santo, hoy nosotros queremos ponernos en tus manos y pedirte que seas quien direccione, quien dirija, pero también quien nos presente esta noche la palabra, para que la palabra nos escanee, para que la palabra nos atraviese, para que la palabra, Señor, esta noche sea, como dice ella misma, una espada de doble filo que penetre hasta partir el alma, Señor, hasta discernir los pensamientos más profundos del alma y del espíritu, de los pensamientos, Señor, del hombre. En el nombre de Jesús, gracias que esta palabra esta noche nos edifica, nos reconforta, pero esta palabra también, Señor, nos confronta y nos ayuda para ser mejores. En el nombre de Jesús. Estos pasajes me permiten a mí entonces ver que Dios desde el principio ha tenido las cosas completamente claras. Dios desde el principio ha tenido clara su visión. Desde el principio Dios pensó en algo que era muchísimo más grande de lo que usted y yo alguna vez alcanzáramos a pensar. Nosotros tenemos una temporalidad en esta tierra y esa temporalidad está marcada más o menos en nuestra época, en nuestro tiempo, entre unos 70, 80 años. Pero Dios lo ha contemplado absolutamente todo, desde la misma creación del universo, desde seguramente mucho antes que el Señor viniera a componer esa tierra que había sido descompuesta, porque allá en el libro de Génesis dice que Él vio la tierra desordenada y vacía, y entonces Dios, ¿qué fue lo que hizo? Trajo orden, trajo luz. Donde estaba desordenado, Dios lo ordenó, y donde había un vacío, Dios lo llenó, y donde no había luz, Dios vino y trajo luz. Amén. Y creemos entonces que desde aquella época, desde aquel momento en que es creado el universo, desde cuando la tierra nuevamente recibe este orden en estos 6 días, al séptimo día el Señor dice que descansó, pero nosotros vemos una visión clara desde el principio. Nosotros vemos un deseo de Dios de revelarse al corazón del hombre, de mantener una relación profunda con el hombre. Dios no creó entes, Dios no creó máquinas, Dios no creó robots, Dios no creó mentes que respondieran a un chasquido de dedos. Dios creó seres inteligentes conforme a su imagen y semejanza. Y nos dio la oportunidad entonces no solamente de pensar, de hablar también, sino que nos dio la oportunidad y la virtud también, el regalo de decidir. Y producto de las decisiones del hombre, entonces nosotros tenemos una historia humana donde el hombre peca y donde entonces es destituido de la presencia de Dios. Pero con todo eso Dios no cambió de foco, con todo eso Dios no cambió de idea. Con todo eso Dios dijo, bueno, la embarraron, yo voy a matar un par de animales y les voy a cubrir, les voy a volver nuevamente a dar una cobertura y les voy a dar una promesa. Y esa promesa dice que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de Satanás. Y conocemos entonces, porque no voy a hacer mención a toda la historia, pero llegamos y nos remontamos al año 0, tal vez el 4, año 5 de esta era cristiana, donde Jesús nace y donde entonces es presentado aquí en la tierra como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que venía a ocupar nuestro lugar. Y como aquel que venía a restituir nuevamente esa relación, a reparar aquello que se había roto, a construir nuevamente el puente que había sido quebrado, a esa relación que se había perdido con Dios. Él viene y la restituye nuevamente, lo hace a través de su propia muerte, lo hace allá en la cruz del Calvario, muriendo de una manera horrenda. Amén. Pagó el precio tal cual como el Padre decía que se tenía que pagar. El precio del pecado era la muerte. Hoy sigue siendo el mismo valor, ¿no es cierto? Pero hoy usted y yo hemos tenido el maravilloso regalo de la salvación, que aunque usted y yo merecíamos la muerte, Cristo tomó el lugar suyo y mío para morir en la cruz del Calvario y hacernos a nosotros ahora sus hijos. Fíjese que nunca ha perdido de foco el Señor cuál era su plan. El plan era que nosotros le conociéramos, el plan era que nosotros nos mantuviéramos en una relación perfecta con Él, el plan era que nosotros creciéramos, el plan era que nosotros disfrutáramos de toda su gloria.
de todo su esplendor, de toda su gracia, de toda la revelación de la palabra. Entonces aquí dice que Él nos habló muchísimas veces y de muchísimas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Aleluya. Hasta antes de Cristo, la forma como Dios le hablaba al pueblo era a través del vidente o a través del profeta. Y aquí el escritor del libro de Hebreos, como tal, no se ha reconocido nunca o no se le ha atribuido a ninguno de los apóstoles que hubieran sido alguno de ellos el que escribió el libro de Hebreos. Dios, hasta antes de Jesús, ministró al pueblo a través de profetas, que eran los que hablaban de parte de Dios y le decían, van a ser destruidos, va a venir un castigo, cualquier cosa que Dios tuviera que comunicarle al pueblo se lo comunicaba a través del profeta. Pero aquí me dice también entonces que en estos postreros días nos ha hablado directamente por Jesús, por su Hijo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, yo quiero que ustedes también puedan comprender que este pasaje nos está haciendo una referencia mucho más clara en el sentido que está hablando de Jesús como hombre aquí en la tierra. Amén. Eso es bueno y eso es importante que nosotros también lo consideremos y lo interpretemos de manera correcta. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, que es el versículo que les he dicho que por favor resaltemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que es tan relevante con este versículo? Si usted es una persona que está interesado en conocer y en mantenerse dentro de los parámetros y de mantenerse dentro de todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, usted necesita mantenerse entonces dentro de la gloria de Dios, y mantenerse dentro de la gloria de Dios es mantenerse dentro de Cristo. Él es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios fue manifestada en esta tierra a través de Cristo. No solamente a través de la obra redentora, pero a través de cada una de las etapas que tiene que ver desde la concepción del mismo Hijo de Dios. ¿Cómo fue la concepción del Hijo de Dios? Lo concibió el papá, el esposo de María. No, fue concebido por el Espíritu Santo. Mire, si usted no cree esto, usted no debería decir que es cristiano. Sí, en serio. Ay, ese cuento que el Espíritu Santo fue el que ay, solamente lo creen ustedes. Eso fue José. Si usted cree así, usted definitivamente, el piso que lo debería mantener a usted como cristiano, el argumento que lo mantiene a usted como cristiano no existe si usted no cree eso. Yo estoy convencido que lo que dice la Escritura es real, que fue el Espíritu Santo quien depositó de una manera sobrenatural, porque eso tiene que ser solo sobrenatural. Se necesitó un esperma para poder fecundar el óvulo que tenía María en su barriga, pues allá en su aparato reproductor. Es que de otra manera no puede haber concepción. Y en eso hay algo glorioso. ¿Escuchó? En eso hay algo glorioso. Él es el resplandor de su gloria. Mire, nada de lo que Dios hace es como así, como, ay, oiga, pues sí, no tiene nada sorprendente. Para mí es sorprendente que sea por el Espíritu Santo que María haya concebido y haya fecundado el óvulo de María. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar en esos detalles? Para mí eso es algo extraordinario. Pero no solamente eso. Entonces viene su nacimiento, ahora tuvo un proceso normal de 9 meses,
de cuántas semanas es que es, ahora ya no son meses sino 40 semanas, 40 semanas. Entonces ya la cosa a 40 semanas y el niño empezó a patalear y todo, y las contracciones, y María iba de camino para Belén, los habían mandado que se contaran, y entonces llega allí, no encuentra dónde era dónde posar, pero finalmente el posadero le dice, mire, pues ahí tengo ahí un lugar donde las bestias duermen, entonces no sé si ustedes quieren allá acomodar algo, yo les puedo mirar a ver qué hacemos, y efectivamente nace en ese lugar, pero también de una manera gloriosa. Unos hombres sabios que venían de Oriente para presentarle regalos a ese rey que iban a ser, se les presenta de una manera gloriosa, un ángel los direcciona, los guía, hay una estrella en el cielo que los está llevando a donde había de nacer aquel muchachito, y entonces ellos llegan allí y bendicen y le dan los regalos, todas estas cosas, pero también de una manera sobrenatural y gloriosa, Dios termina guardando la vida de Jesús. Porque de ahí es donde viene el famoso Día de los Inocentes, porque este querido rey dijo, no, ¿cómo voy a permitir que nazca un rey que venga y me quite el reino más adelante? No, yo los mando a matar a todos los que sean menores de 2 años. Y los mandó a matar. Terrible, pensar en eso es algo escalofriante, es algo, Dios mío, bueno. Pastor, usted como que ha visto mucho la guerra de Ucrania, no. Pero empiezan a ver el crecimiento de Jesús y uno se da cuenta que en cada etapa y que en cada momento, aunque no nos describe una buena parte entre su adolescencia y lo que fue ya su madurez, cuando llegó al estado de adulto, pero cuando la parte que conocemos de cómo el mismo Señor cumple toda una serie de palabras proféticas que habían estado escritas en el libro de Salmos, en el libro de Crónicas, donde dice que Él mismo reconoce a Jesús como su Hijo aquí en la tierra. Aleluya. Porque usted más adelante se da cuenta que eso es así. Del versículo 5, en el Salmo, del versículo 5 de Hebreos 1, está haciendo referencia a un pasaje que está en el Salmo 2, versículo 7. No tiene que ir hasta allá, pero el versículo 7 del capítulo 2 de Salmos dice lo mismo que está diciendo Hebreos capítulo 1, versículo 5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice la palabra, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y eso está en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14 y 1 de Corintios 17, 13. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Deuteronomio 32, 43. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y eso está en Salmo 104, versículo 4. Y estoy mostrándole solamente como un pasaje de el Nuevo Testamento nos permite ver una cantidad de referencias bíblicas del Antiguo Testamento, de profecías que se cumplieron. Hay gloria en saber que lo que dice el Antiguo Testamento se ha hecho una realidad en el Nuevo Testamento y se ha cumplido 100% al pie de la letra de como fue dicho. En eso nosotros necesitamos reconocer que hay una gloria, que hay una presencia de Dios, que hay una idea de Dios, que hay una mantenerse en el foco de lo que Dios dijo desde el principio. Dios no ha cambiado de idea, Dios no ha cambiado de idea y no está esperando que la gente perezca, no, Él sigue esperando que todos procedamos al arrepentimiento. El asunto tiene que ver con que hay que contar con la dureza del corazón del hombre, pero aquellos que tienen un corazón enternecido, aquellos que tienen un corazón listo, aquellos que están dispuestos para entregar su vida a Cristo, ahí está el Señor para con sus manos extendidas recibirlos y hacerlos sus hijos. Pero no va a obligar a aquellos que no quieren serlo. Aquellos que quieren mantenerse en su dureza, en su falta de conocimiento, de revelación, en su terquedad, en su amarse a ellos mismos. Aleluya. Luego en el versículo 8 del mismo Hebreos capítulo 1 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y eso está en el Salmo 45, versículo 6 y versículo 7.
en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 10, hace otra referencia. Tú, Señor, eres el principio, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Me está hablando este pasaje de un Dios glorioso, que no cambia, que se mantiene todo el tiempo estable. Usted y yo cambiamos. Usted y yo necesitamos ser mudados. Usted y yo necesitamos que nuestros cuerpos sean vivificados. Aleluya. ¿O no? Estos días, no sé por qué me llegaron unos recuerdos ahí, eso que le recuerdan a uno en Facebook que hace tantos años, no sé qué hay. Y había unas fotos, yo no sé ni quién las puso, de dónde salieron unas fotos de cuando yo era, fue mi papá, ya me acordé, de cuando yo era estudiante. Y yo estaba como en tercero o cuarto de primaria y yo decía, ese soy yo. Dios mío, ¿cómo he cambiado? En serio. No sé si fue Natalí o me decía, ese es mi papá, ese eres tú. Y como que no sé si a usted tal vez a mí es la única persona que me pase, que no me reconozco hoy después de todos estos años. Seguramente espero yo que usted también se pueda reconocer que uno cambia. Pero el Señor no. El Señor no cambia. Él es el mismo. Dice, tus años no acabarán. Esa referencia está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 102, versículo 25 y 27. Y dice nuevamente en Hebreos capítulo 1, versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es Cristo quien está sentado a la diestra del Padre, no sus ángeles. Pero usted debe recordar, y yo solamente, déjeme terminarle con no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero yo quiero que usted me escuche esto. La gloria que se llegue a manifestar en su vida dependerá de su relación con quien es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuán santo tú quieres ser? ¿50? ¿70? ¿85? Señor, te doy 95, pero me quedo con 5. ¿Cuán santos queremos nosotros que los que están a nuestro alrededor sigan nuestro ejemplo de santidad? Cuando Jesús cuando fue bajado de la tumba, perdón, de la cruz y fue llevado a la tumba, su espíritu y su alma fueron al infierno. Porque el espíritu nunca va para un lado y el alma para el otro. El espíritu y el alma van para el mismo lado. ¿Está aquí conmigo? ¡Ah! ¿Verdad, pastor? Sí. ¿Ok? Cuando el espíritu y el alma fueron allá al infierno, yo les he actuado esto y yo les cuento cómo en el infierno, para poder retener a una persona, tenía que tener algún registro de algo, de alguna clase de pecado, de alguna mentira, de algo, de alguna acción equivocada, cualquier cosa que fuera en contra de la ley de Dios, para que fuera retenido en el infierno. Cuando Jesús llegó, el diablo empezó a mirar, bueno, ¿y con qué lo vamos a retener acá? ¿Cuál es la acusación? Y empezaron a mirar en todos los archivos y después de un tiempito se dieron cuenta que no había absolutamente nada escrito en contra de Jesús. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús no fue retenido en el infierno. Y esa es una de las razones por las cuales Él pudo retomar, agarrar al diablo, ponerlo en el piso y espicharle la cabeza y luego subir victorioso del sepulcro y levantarse al tercer día con un cuerpo glorificado. Pero tal vez hoy nosotros negociamos la santidad.
Tal vez hoy nosotros contemplamos las cosas de una manera diferente porque pues es que en el mundo en el que nosotros vivimos pues es tan difícil que casi que tan imposible vivir en santidad. Ahora, estoy hablando solamente de uno de todos los tópicos en los que nosotros necesitamos revisar nuestra vida constantemente. Entonces, si mi Padre es santo, dice la palabra, ¿yo cómo camino? Si Jesús me mostró un camino y se lo mostró a sus discípulos y cada vez que estos benditos la embarraban, Él volvía otra vez y les enseñaba y les decía, pero a ver, ¿cómo es que es este asunto? Ya les enseñé, hombres de poca fe. Tenían a Jesús viviendo tan cerca de ellos, pero con todo y eso les costaba. Pero cuando ustedes miran la vida de estos hombres después de la resurrección de Jesús, después de que Pedro es restaurado, sus vidas realmente llegaron a dar un giro tan sorprendente y tan sobrenatural que ellos vivieron unas vidas llenos de la gloria, de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué les estoy queriendo yo decir? Algo tiene que pasar en nuestras vidas, hermanos. A nosotros no nos puede pasar que venimos domingo tras domingo o viernes tras viernes o leemos o escuchamos lo que sea, que escuchamos una predicación. Ay, qué bonita predicación. Dios, de verdad, hoy el pastor lo hizo tan bien. En otras ocasiones no ha sido tan bueno, pero hoy lo ha hecho tan bien. Hoy realmente yo logré entender algo de lo que él dijo, pero de ahí no pasa. No sucede como que la palabra es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y hasta discernir las intenciones del corazón, los pensamientos del alma. Nosotros no podemos vivir en esta época, nosotros no podemos vivir una vida ficticia hablando de ser hijos de Dios. Natalie lo estaba diciendo ahí en los anuncios. Temporada final no es un culto, pero tampoco es un programa para entretener ni para llenarnos de información. No, nos mantiene actualizados, nos mantiene, sí, informados, pero más que eso nos debe mantener con una alerta, con una disposición para hacer aquello para lo que usted y yo hemos sido concebidos en esta tierra. Usted y yo somos luz. Usted y yo somos sal. Pero la sal puede perder el sabor. Y la luz es muy fácil de dejar que se opaque. ¿Cómo brillamos cuando permitimos que cosas del mundo nos ganen y cuando permitimos que algunos afanes de esta tierra nos ganen? El martes fue chistoso, porque el martes nos levantamos a las 4:30 de la mañana de esta semana. A las 5 yo me conecté, empezamos a orar. Hay una confusión, ¿no? Porque algunos empezaron a orar desde las 5 y yo estaba desde mi Facebook. Normalmente lo hacemos, las transmisiones de oración siempre las hacemos desde el Facebook de la iglesia, ¿no? Entonces ahí como que, ¿y esto por qué? Pero bueno, seguramente el pastor se le olvidó, me mandaron mensajes, pastor, está por el suyo, no por el de la iglesia. Yo no les puedo contestar porque estaba ahí. Cuando estamos orando es un poco complicado contestarles, ¿no es cierto? Pero bueno, oramos de 5 a 5:30 con los pastores, porque ese día estábamos orando con los pastores de Cinceleo y con los pastores de la misión. Y a las 5:30 arrancábamos nuestro tiempo de oración, entonces mi esposa arrancó a las 5:30 y terminamos a las 6 y tomamos el carro y nos fuimos para Iglesia de Colombia, porque hay unos martes y es ahí donde yo le estoy diciendo que estamos también impregnándonos y recibiendo. Nos fuimos a las 6 pasaditas para Iglesia de Colombia y nos pusimos a orar allá. Y entonces uno, ay, pastora, yo la vi a usted orando esta mañana. Le dije, sí, yo todo espiritual, sí, desde las 4:30 de la mañana estamos ahí en la presencia del Señor. Pero yo haciéndole el chiste, ¿no? Pero
nuestro querido pastor Pablo, que es el encargado, el pastor yo no estaba, nos estaba justamente diciendo que en el seminario que estuvieron ahora la semana pasada en Tulsa, hemos tenido la oportunidad de ir, es una gran bendición, y el seminario de Volviendo a Casa o de seminario de invierno, dice que los pastores que estuvieron compartiendo y predicando enseñaron sobre la oración. Mire que es que a veces uno quiere volverse tan espiritual y uno quiere volverse tan pendiente de tantas cosas. Yo no le estoy diciendo a usted que ahora se vuelva una persona que única y exclusivamente mantenga su vida orando, pues allá de rodillas. Eso en esta época realmente puede ser contraproducente, porque usted tiene una familia que alimentar, porque usted tiene unos hijos que cuidar, porque usted tiene unas cuentas que pagar, ¿no es cierto? Pero eso tampoco quiere decir que usted igual no trabaje en disciplinas que le ayuden a mantenerse conectado con su Señor, quien es un Dios de gloria, a través de tiempos de calidad de oración. Y una frase que dijo el pastor Pablo que me llegó mucho porque yo la he dicho también en varias oportunidades, y es que pareciera ser que en este tiempo estamos tan comprometidos con los negocios de este mundo que los negocios del Padre nos parece que no son tan importantes ni tan relevantes. Preferimos estar en los negocios de este mundo porque pareciera que en realidad trabajamos como para quedarnos en este mundo. Yo trabajo, yo hago mi labor, yo cumplo con mis quehaceres, yo mantengo mi vida espiritual haciendo lo que yo tengo que hacer. Yo vivo feliz con lo que Dios me ha permitido vivir en esta tierra, pero yo tengo mis ojos puestos en el cielo que me está esperando. Lo que yo vivo aquí, por más bueno que sea, nunca será comparado con aquello que me está esperando allá arriba en el cielo, hermano. Así es de que yo todos los días me levanto y trabajo, no por lo que está aquí en esta tierra, y en esta tierra estoy procurando ser lo mejor administrativamente y en lo que tiene que ver con mayordomía, pero mis ojos están puestos allá arriba en el cielo. Mis ojos están puestos en la herencia que me está esperando en el cielo. Mis ojos están puestos en la herencia y en esa casa, en ese lugar, en esa morada que Cristo fue a preparar para mí. Aleluya. Por tanto, yo necesito que la gloria de Dios sea restituida en mi corazón, y eso dependerá tanto de que el resplandor de gloria en esta tierra, usted tenga una revelación y una relación con Él tan profunda, tan estrecha, tan cercana, que definitivamente usted no desee ninguna otra cosa más que estar todo el tiempo disponible para Él. Esa descripción del libro de Hebreos no me habla de ninguna otra forma, y es como yo lo percibí, es como yo hoy quiero compartírselo, la forma como creo Dios lo ha traído a mi corazón para que lo interprete. Todo lo que Dios hace a través de Cristo es nada más que glorioso. Todo lo que hizo Cristo mientras estuvo como hombre aquí en la tierra fue glorioso, hasta su devolverse al cielo. Aleluya. Porque al devolverse al cielo no hay ninguna descripción como el famoso programa ese de los aliens. Esta gente habla de estas cosas, es como una religión, y ellos, mejor dicho, para ellos eso es una cosa, pero casi que gloriosa, ¿no? Y entonces dicen que los dibujos de no sé qué, de Nazca y esto, todo, que los extraterrestres, pero la Biblia no me habla a mí en ninguna forma que cuando Jesús fue al cielo fue con un casco espacial. Porque si hubiera sido así, yo le aseguro que el escritor del libro de Hechos hubiera hecho alguna referencia. Lo que dice es que los ángeles lo acompañaron y fueron subiendo al cielo hasta que un momento en que se desapareció. O sea, que su entrada fue gloriosa y su regreso al trono fue igualmente glorioso. Sus milagros fueron gloriosos, la multiplicación de los panes fue glorioso, la calmación de la tempestad fue glorioso. Cada cosa, cada milagro, cada resurrección, cada encuentro con el diablo fue glorioso. Yo no quiero imitar a Jesús,
que cuando me encuentre con el diablo yo le entreviste, dime tu nombre. Porque hoy ya sabemos que uno no anda entrevistando ni haciendo conversaciones con el diablo, porque la que empezó conversando con el diablo terminó mal. Terminó dañando el plan de Dios original, ¿no es cierto? Pero yo sí quiero pararme frente a la tempestad y decirle, tempestad. Yo sí quiero pararme delante del cáncer y decirle, cáncer, usted no avanza más. Yo sí quiero pararme delante de cualquier situación y decir, hasta aquí, porque vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es el resplandor de la gloria de Dios en esta tierra. Si antes Dios me habló a través de profetas, ahora me habla a través de su Hijo Jesucristo, ahora me habla a través de su palabra, ahora me habla a través de la vivencia, de todo lo que quedó escrito en la Biblia que tiene que ver y que hace una referencia a Cristo. Yo quiero caminar como Cristo caminó en esta tierra. Yo quiero que mi descendencia sea una descendencia que camine en bendición, en libertad, en santidad. Dice que el versículo 14 dice, así que por tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario con el diablo fue glorioso. Le quitó todo el poder y toda la autoridad. Todo lo que el diablo le había robado a Adán y a Eva en ese primer momento de la historia de la humanidad, Cristo volvió nuevamente y lo recuperó a través de su muerte. Y lo que hizo fue que le quitó la autoridad y el poder al diablo, de los que ahora somos sus hijos. El diablo sigue afuera operando, el diablo sigue afuera matando, vaya a ver las noticias ahora y va a ver que hoy quién sabe cuántas personas murieron. Pero sobre los que somos hijos de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Sobre los que somos hijos de Dios, el diablo ya no tiene poder y ya no puede operar tan libre como lo hacía antes. Vendrá a hacernos escaramuzas, vendrá a traernos síntomas, vendrá a llenar la cabeza tal vez con algunos pensamientos, pero si usted permanece llenándose y si usted mantiene una relación estrecha con el resplandor de la gloria de Dios, olvídese, hermano, que el diablo le va a vencer y que el diablo le va a dañar, porque él ya fue destruido por ese resplandor de gloria. Él no tiene derecho a robarle a usted sus finanzas. Él no tiene derecho a robarle sus sueños. Él no tiene derecho a robarle sus hijos. Él no tiene derecho a robarle absolutamente nada de lo que le pertenece a usted, de la herencia que Dios ha traído sobre su vida. Si usted un día se equivocó, si usted un día pecó, si usted un día se arrepintió, el diablo no tiene derecho a venir a condenarlo de absolutamente nada si usted se arrepintió. Porque la sangre de Jesús tiene todo el poder y la vigencia para librarlo a usted de cualquier clase de pecado. Abogado tenemos a Jesús para que interceda por nosotros delante del Padre.